Tenemos que despertar ahora. El Señor viene pronto, mis hermanos. Las profecías se cumplen. La ley dominical ya va a salir, mis hermanos, de aquí a poco tiempo. Y cuando salga la ley dominical, cada uno va a tener que decidir: o vamos a ser fieles a Dios guardando el santo sábado, o vamos a guardar el día domingo y trabajar en sábado. Y muchos que no se prepararon espiritualmente, ahora, cuando se decrete esa ley que obligue al mundo entero a descansar el día domingo, por un plato de comida, por un trabajo, ¿con qué voy a mantener a mis hijos?, van a guardar el domingo y trabajar en sábado. Van a ser infieles a Dios. ¿Por qué? Porque no se prepararon espiritualmente ahora, no despertaron del sueño espiritual. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías, en los hábitos y en las prácticas. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debiera haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios nos esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 58. Mis hermanos queridos, ¿cuál es la mayor y más urgente necesidad del pueblo de Dios en esta tierra? Un reavivamiento y una reforma. Un volver a nuestro primer amor, resucitar de nuestra muerte espiritual y pedir a Dios que nos cambie, mis hermanos, nos transforme, que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros hábitos, en todo nuestro comportamiento, que Dios sea glorificado en nuestra vida. Y así, mis hermanos, tengamos los frutos del Espíritu Santo. De esa manera, mis hermanos, reflejemos el carácter de Dios en nuestra vida, que cuando nuestros vecinos nos vean, digan: wow, qué sorprendente, esa persona es diferente, esa señora es diferente, es tan amable, tan amorosa, refleja el carácter de Dios en su vida. Y así, mis hermanos, vamos a ser testimonios vivientes, vamos a predicar con nuestra vida entera, con nuestro carácter, que será el carácter de Dios en nosotros. Vamos a ver los 3 pasos para tener una reforma y un reavivamiento en nuestra vida. Vamos con el primer aspecto, mis hermanos. Acompáñenme con sus Biblias a Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. El regreso del Señor está más cerca, mis hermanos, que el año 2000. El año 2000 se decía, ¿no?, que Jesús ya viene, que es el fin del mundo y todo, y la gente pensó que era el fin. En el año 2012 igual muchos pensaron que ya es el fin del mundo, de los mayas y demás. Pero mis hermanos, en el tiempo en el que vivimos, año 2024, es muy distinto al año 2000 y a los años anteriores. Las profecías se van cumpliendo cada vez más, mis hermanos. El nuevo orden mundial está a la vuelta de la esquina. La ley dominical, ese gobierno mundial que va a dominar al mundo entero, una sola moneda, una sola religión, un solo gobierno, está muy cerca de suceder. Y nosotros estamos dormidos, porque muchos predican un mensaje de paz y seguridad.
Escuchamos mensajes de que tranquilos hermanos, todo va a estar bien, no se preocupen, no escuchen a esos alarmistas, a esos extremistas que dicen que ya es el fin, no tengan miedo hermanos, todo va a estar bien. Hace poco estuvimos escuchando a un predicador que les decía, hermanos, tranquilos, no hay por qué preocuparnos, necesitamos confiar en Dios y todo va a salir bien. Pero mis hermanos queridos, necesitamos despertar del sueño espiritual. No podemos seguir siendo los mismos cristianos que somos ahora. No podemos seguir teniendo las mismas actitudes. Si yo sé que me hace daño ciertos alimentos y yo sigo consumiéndolos, entonces, mis hermanos, estoy dormido espiritualmente. Si yo prefiero las cosas del mundo antes que las cosas de Dios, estoy viviendo una vida como si Jesús no volvería, como si faltarían 100 años para que Jesús venga. Necesito despertar del sueño espiritual, entrar en conciencia y estar 100% consciente de que el Señor está viniendo y faltan pocos años para que el Señor venga. Poco tiempo, mis hermanos, para que veamos al Señor en las nubes de los cielos y nos lleve con Él. Pero si no nos preparamos espiritualmente, no vamos a pasar las pruebas que vienen a esta tierra, el tiempo de angustia, no lo vamos a pasar. Vamos a doblegarnos a ese gobierno mundial. Antes de obedecer a Dios, vamos a obedecer a los gobiernos de este mundo, porque no estamos despiertos, estamos durmiendo espiritualmente, pensando que faltan años para que se acabe este mundo, para que la profecía se cumpla, para que nuestro Señor venga en las nubes de los cielos. Necesitamos despertar, mis hermanos, despertar del sueño espiritual. Cristo viene pronto y entonces al despertar del sueño espiritual, cada uno de nosotros va a mantenerse alerta, despierto a las señales de los tiempos, a lo que sucede en este mundo y cómo se va cumpliendo la profecía. Vamos a estar atentos, mis hermanos, al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor venga, no nos va a sorprender como ladrón en la noche, ¿no? Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos allá, 1 Tesalonicenses capítulo 4, capítulo 5, versículo 4. 1 Tesalonicenses 5, 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Cuando venga nuestro Señor, va a sorprender al mundo entero, dice, ¿no? Porque vendrá como ladrón. El ladrón no avisa cuando va a venir a robar. Pero dice que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no va a ser sorprendido, porque no estamos en tinieblas, sino en la luz. Tenemos la palabra de Dios, tenemos mucha luz, mis hermanos, la profecía que nos muestra el tiempo que vivimos, que el Señor viene pronto, que las profecías se cumplen. Entonces debemos despertar del sueño espiritual. Necesitamos, mis hermanos, ser vírgenes prudentes, no vírgenes insensatas. ¿Usted se acuerda de la parábola de las 10 vírgenes? ¿No? Las 10 se durmieron, pero 5 estaban preparadas y 5 fueron insensatas y no se prepararon. Cuando vino el Señor, estaba cerca, una voz les dice: ahí viene el esposo, salid a recibirlo. Se despertaron las 10, vieron que ya estaba la profecía cumpliéndose, ya el Señor estaba cerca de venir. Se despertaron, dijeron: ay no, ahora sí, Jesús viene, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a buscar a Dios, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a ayunar, voy a obedecer a Dios en los mensajes que nos dejó. Pero va a ser demasiado tarde, mis hermanos, si no nos preparamos ahora. Ahora es el tiempo de preparación, ahora es el tiempo de buscar a Dios, ahora es el tiempo de despertar, mis hermanos, del sueño espiritual.
Ya basta de estar dormidos. Ya basta de pensar que falta mucho para que Jesús venga. ¿Qué necesita suceder, mis hermanos, para que busquemos al Señor, para que volvamos a ese primer amor y para que Dios transforme nuestro corazón y haga una reforma en nuestra vida? Tiene que ocurrir una guerra civil, tiene que ocurrir una devaluación, tiene que haber hambruna, tiene que haber otra pandemia, tiene que haber guerra, hermanos, terremotos, inundaciones, para que nosotros recién busquemos a Dios, para que recién digamos, no, ahora sí la profecía se cumple, ahora sí busquemos a Dios. No, mis hermanos, tenemos que despertar ahora. Este sábado, mis hermanos, el Señor nos llama a despertar del sueño espiritual, a despertar de ese sueño que el enemigo quiere que nosotros estemos. El Señor viene pronto, mis hermanos. Las profecías se cumplen. La ley dominical ya va a salir, mis hermanos, de aquí a poco tiempo. Y cuando salga la ley dominical, cada uno va a tener que decidir: o vamos a ser fieles a Dios guardando el santo sábado, o vamos a guardar el día domingo y trabajar en sábado. Y muchos que no se prepararon espiritualmente, ahora, cuando se decrete esa ley que obligue al mundo entero a descansar el día domingo, por un plato de comida, por un trabajo, ¿con qué voy a mantener a mis hijos?, van a guardar el domingo y trabajar en sábado. Van a ser infieles a Dios. ¿Por qué? Porque no se prepararon espiritualmente ahora, no despertaron del sueño espiritual. Así que el primer aspecto para tener un reavivamiento y una reforma en nuestra vida, mis hermanos, es despertar del sueño espiritual. Despertar, estar conscientes del tiempo en que vivimos. Vamos con el segundo aspecto. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2 dice lo siguiente: y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos conformarnos a las cosas de este mundo. No debemos ser conformistas en nuestra vida espiritual, sino al contrario, mis hermanos, debemos cada uno de nosotros tener una meta alta en nuestra vida espiritual. Debemos aspirar tener el carácter de Cristo. Debemos tener una vida espiritual elevada, mis hermanos. Que cuando nosotros estemos con el Señor en su presencia, los demonios tiemblen ante la presencia de Dios. Que nosotros no estemos tristes, deprimidos, angustiados. Ay, mi vida es así, el enemigo me está atacando. Y nuestra vida espiritual está con el mundo, ¿no? Estamos viendo partidos de fútbol, estamos viendo novelas, películas, música del mundo, seguimos hablando malas palabras, disparates, seguimos, mis hermanos, comiendo mal, dañando el templo del Espíritu Santo, seguimos siendo rencorosos, seguimos, mis hermanos, teniendo defectos de carácter en nuestra vida. Necesitamos que el Señor nos transforme, haga un reavivamiento en nuestro corazón. Necesitamos, mis hermanos, no ser conformistas. No podemos conformarnos a este mundo. Lo que el Señor nos ofrece es mucho mejor que los placeres de este mundo. Es mucho mejor que cualquier pecado que el enemigo nos ofrece. Nuestro Señor Jesucristo nos ofrece la vida eterna. Vida eterna, mis hermanos. El Señor nos ofrece lo mejor, lo que el enemigo no puede ofrecernos. No seamos conformistas, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No podemos vendernos por un plato de lentejas. No podemos, mis hermanos, cambiar la vida eterna, cambiar el cielo por un momento de placer, por un momento de pecado, por complacer a la familia, a la esposa, al esposo, los hijos. No. Necesitamos ser fieles, mis hermanos, a nuestro Señor. Necesitamos tener los principios del cielo
en nuestra vida. Segundo aspecto, mis hermanos, para tener un reavivamiento y una reforma, necesitamos renovar nuestra mente y no conformarnos con el mundo. No podemos ser conformistas. Necesitamos, mis hermanos, suplicar al Señor que nos reforme nuestra mente, nuestras palabras, nuestros apetitos. Ya basta de ser los mismos cristianos de siempre, mis hermanos. Necesitamos suplicar al Señor que nos cambie, nos transforme, que haga ese corazón de piedra, un corazón sensible, un corazón humilde, que ame al Señor sobre todas las cosas. El tercer aspecto para tener un reavivamiento y una reforma lo encontramos, mis hermanos, en Marcos capítulo 3, versículo 14. Muchos de nosotros vivimos años en el Evangelio. Muchos de nosotros aceptamos el llamado del Señor ya hace mucho tiempo. Capaz incluso somos cristianos de cuna, pero no hemos entendido lo más importante del Evangelio. Podemos predicar, mis hermanos, hablar del Señor, agarrar la Biblia, colocarnos un terno, una corbata, ser fieles a Dios en las ofrendas, con el sábado. Pero ¿qué pasa cuando estamos en nuestras casas, en nuestros hogares? Hacemos nuestro culto personal, buscamos a Dios, tenemos tiempos a solas con nuestro Señor en oración, dedicamos tiempo al ayuno, buscamos al Señor con todo nuestro corazón. Marcos capítulo 3, versículo 14 dice una gran verdad, una verdad que muchos de nosotros no la hemos entendido. Dice Marcos 3, 14, y ordenó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En otras versiones dice, y llamó a 12 para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. Nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, llamó a 12 discípulos, pero también llama a más discípulos en este tiempo del fin, discípulos fieles. Pero primero, ¿para qué nos llama, hermanos? Para que estuviesen con Él, para que estemos con Él y luego vayamos a predicar. Yo no puedo ir a predicar a otra persona y decirle Jesús te ama, el Señor va a venir y hablarle de la palabra si yo no estoy con el Señor. Si mi vida está llena de pecado, llena de inmundicia, si yo trato mal a mi esposa, si le grito, si tengo malas palabras, si no estoy con el Señor, significa que Él no está santificando mi vida. Y estoy predicando un evangelio vacío, hueco, ¿no? Porque no estoy viviendo con el Señor. Lo que el Señor quiere y a lo que primero Él nos llama es a estar con Él. Si yo no estoy con Él, entonces ¿qué voy a hablar? ¿Qué puedo predicar? Puedo decir muchas cosas, pero si no lo vivo, hermanos, es un autoengaño que yo estoy haciendo. Y podemos engañar a todos, menos a Dios y a nosotros mismos, ¿no? El Señor, mis hermanos, nos llama primero a estar con Él, a pasar tiempo con Él. ¿Cuántos años estuvieron los discípulos? 3 años, ¿no? Comiendo con Jesús, viviendo con el Señor, yendo, viajando con Él, en ayuno, en oración. Y a veces nosotros enfatizamos el predicar, ¿no? Y está bien, hay que predicar. Pero primero lo que el Señor nos llama es a estar con Él. ¿Cómo podemos estar con Él? Orando, buscándolo, mis hermanos, estudiando la Biblia, las Escrituras, cada día, teniendo el hábito de buscarlo al Señor temprano, cuando aún es oscuro. Proverbios capítulo 8, versículo 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Marcos 1:35 dice que Jesús se iba a un lugar aparte, cuando aún era oscuro, cuando aún no había salido el sol.
y se ponía a orar. Nosotros debemos seguir ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, buscarlo en oración, buscarlo en el estudio de la palabra, escudriñar las Escrituras, no leer por leer, sino cuando leemos, preguntarnos qué es lo que Dios quiere decirme este día. Y el Señor nos habla a través de su santa palabra. Mis hermanos, para terminar, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 1, estas fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 1, versículo 5, dice: porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que necesitamos no solo el bautismo por agua, por inmersión, ¿no? Sumergidos en el agua, sino que necesitamos el bautismo por fuego, el bautismo por el Espíritu Santo de Dios. La palabra bautizo precisamente del griego significa ser sumergido. Entonces, ¿cómo es el bautismo por fuego? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es, mis hermanos, ese fuego? Usted se acuerda en Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3, la historia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ¿no? Metieron fuego extraño al santuario. ¿Y qué pasó? Salió fuego delante de Jehová y los consumió, ¿verdad? ¿Qué dice en Isaías capítulo 33? Vamos a leer Isaías capítulo 33, versículo 14 al 16. Dice Isaías 33, 14 al 16: ¿quiénes van a estar con el fuego consumidor, con las llamas eternas? Los pecadores asombraron en Sión, espanto sorprendió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias ilícitas, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oído para no oír propuesta sanguinaria, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, mis hermanos. ¿Quiénes son los que están con el fuego consumidor, con las llamas eternas? ¿Los justos o los pecadores? Los justos, ¿no? Los que hacen lo correcto son los que están con las llamas eternas, con el fuego consumidor, porque ese fuego consumidor es la presencia de Dios, la presencia de nuestro Señor, la presencia del Espíritu Santo de Dios, el fuego consumidor. Por eso cuando Jesús venga, la segunda venida de nuestro Señor, ¿qué va a pasar en esta tierra? En segunda de Pedro, mis hermanos, dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10, segunda de Pedro 3:10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y sus obras que hay en ella serán quemadas, hermanos, con fuego. Ese fuego consumidor que es la presencia del Señor va a destruir esta tierra. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 2? Vamos, Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Y vi como mar de vidrio mezclada con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca y sobre su número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. Los justos, mis hermanos, en el cielo están alabando al Señor, ¿no? Y van a estar de pie sobre un mar de vidrio mezclada ¿con qué? Con fuego. ¿Por qué en el cielo hay fuego? Porque ese fuego es un símbolo de la presencia de nuestro Señor. Ese fuego, mis hermanos, es el que consume el pecado. Es por eso que el bautismo por fuego
o el bautismo del Espíritu Santo es ser sumergido en la presencia de Dios. ¿Cuándo sucede eso? Cada día, cada mañana, cuando buscamos a nuestro Señor en oración, estudiando su palabra, cuando lo buscamos de todo corazón y lo ponemos a Él en primer lugar en nuestra vida. Necesitamos ese bautismo por fuego para que así, llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, aunque venga la crisis, aunque vengan los momentos difíciles, el tiempo de angustia, el pueblo de Dios esté de pie, esté preparado con una doble porción del Espíritu Santo. Y nada ni nadie detenga a ese pueblo que Dios tiene. Y prediquemos el Evangelio en el fuerte pregón, no solamente con palabras, sino con nuestra vida entera, con el carácter de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Cuántos en esta mañana queremos decirle de todo corazón al Señor: Señor, destruye el pecado que hay en mi vida, destruye, Señor, por completo todo lo malo que hay en mí, mi envidia, mi orgullo, mi resentimiento, toda falta, defecto de carácter, mis malos hábitos. Señor, ya no quiero seguir siendo un cristiano a medias, un cristiano de dos caras, una cara para ti y otra cara para el enemigo. Ya no quiero, Señor, vivir más en este mundo de pecado accediendo a las cosas de Satanás. Quiero ser un verdadero representante del cielo en esta tierra. Amén. ¿Cuántos queremos decirle esto al Señor? ¿Pueden decir amén? Amén. Amén. Qué bendición. Mis hermanos, los invito a que juntos hagamos una oración en este momento de rodillas y supliquemos al Señor su misericordia, su Santo Espíritu en nuestra vida. Oremos. Padre Santo, estamos, Señor, tus hijos de rodillas. Tu palabra dice en Lucas capítulo 11 que si pedimos el Espíritu Santo, tú nos los vas a conceder. Así como los padres terrenales conceden las dádivas a sus hijos. Señor, pedimos tu Santo Espíritu en este momento. Tu Santo Espíritu sea derramado en nuestros corazones. Destruye todo lo malo, todo el pecado que habita en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener un reavivamiento, una reforma en nuestras vidas. Ayúdanos a despertar del sueño espiritual. Ayúdanos, Señor, por favor, a no conformarnos con las cosas de este mundo, a no ser conformistas en nuestra vida espiritual, sino buscar más de tu presencia, buscarte, Señor, en oración, en estudio de tu palabra, buscar el bautismo del Espíritu Santo cada día, Señor, que el enemigo no tenga nada con nosotros, sino más bien tiemble ante tu presencia en nuestras vidas. Cambia nuestro carácter, cambia, Señor, nuestros hábitos. Cambia, Señor, todo lo malo que hay en nosotros. Queremos ser verdaderos representantes de las cortes celestiales en esta tierra. Tú conoces nuestra vida, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Sálvanos. Ayúdanos a prepararnos para los tiempos difíciles que vienen a esta tierra. Ayúdanos, Señor, a ponerte en primer lugar a ti y a ser fieles a tu palabra. Cueste lo que cueste, Señor. Te pedimos esto y oramos, Señor. Todo esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.